Llega el momento de las veteranas, siempre es importante, ¿no?, la trayectoria recorrida y el esfuerzo como pioneras en muchos casos. Dice la terapeuta Virginia Satir: somos lo que somos por los encuentros que hemos tenido. En este caso, como profesión, podemos decir que somos lo que somos por el esfuerzo, los espacios y caminos que muchas colegas transitaron antes. El colegio quiere reconocer la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, ámbitos y sectores. Pedimos que suban al escenario las siguientes compañeras jubiladas a las que voy a ir nombrando. Me vayan acompañando, por favor. Concepción Prior Sierra, Marta Serch, Rosa Sacacia, Mari Carmen San Pietro, Concepción Martínez Herrero, Inma de los Certales, María Pilar Villamayor, Maribí Ramón Gil, María Elisa Santa Fe y Lucía Henar. Serán Pilar Soriano, vocal de atención colegial, y Miriam Fuentes, vocal de mediación del colegio, quienes van a hacer entrega del reconocimiento. Recogen doña Lenar. Lucía Henar nos va a dirigir unas palabras. Entregar los reconocimientos a todas las jubiladas, a Pilar Soriano, a Miriam Fuentes, Lucía Henar y Marta Sarch. Doña Lucía Henar nos va a dirigir unas palabras en los objetos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Estoy especialmente nerviosa, no pensaba que iba a estarlo tanto, a pesar de mi pequeña experiencia en hablar a gente, entonces lo traigo escrito. Bueno, es motivo de alegría dirigirme a todas las personas aquí presentes, en representación de las profesionales de trabajo social que nos hemos jubilado recientemente. Estoy muy emocionada. Quiero agradecer a la anterior Junta del Colegio y a la actual su labor como promotoras de la celebración de este encuentro anual, que es especialmente motivo para las colegiadas que ya no ejercemos y que por nuestra dilatada vida profesional hemos conocido inicialmente el colegio pues como asociación profesional. Y en unas circunstancias pues bastante, yo pienso que más adversas que en este momento. Entonces, nuestros principales esfuerzos se centraron en la reivindicación del título propiamente, de nuestro título universitario, en nuestras reivindicaciones de nuestro reconocimiento en la Administración, en fin, que eran unos momentos bastante más difíciles y distintos a los actuales. Pero, bueno, los hemos superado y hoy estamos aquí. Por eso digo que la verdad es que estoy encantada de estar aquí y un poquito nerviosa. Gracias a todas las juntas de la historia de nuestra organización colegial por haber hecho posible lo que es actualmente nuestro colegio y la celebración de este acto que hoy celebramos en un espacio, como ha dicho Javier, tan lleno de significados positivos como es la Aljafería. Y centrándome en el encargo que se me hace, hablaré de la jubilación para indicar que, más allá del acto meramente administrativo que implica, el cese laboral para las profesionales del trabajo social supone la culminación de una etapa cargada de compromiso social, pasar de lo duro a lo suave. Entrar
el júbilo de hacer lo que, entrar en la parte de la vida de júbilo de hacer lo que te da la gana, de encontrarse con una misma y por fin dedicarse solo a ser. La jubilación supone un cambio de actividad, un desprendimiento de valores y actitudes con los que hemos convivido durante nuestra trayectoria laboral y que forman parte de nuestra identidad profesional como trabajadores sociales. A menudo, nuestro reconocimiento social está vinculado al desempeño de la actividad laboral, a la relevancia de la institución o empresa en la que trabajamos. Si es así, la jubilación puede significar que desaparece esa privilegiada etiqueta social y a partir de ahí ni somos ni representamos. Es importante, por lo tanto, aprender a ser una misma, a vivir el tiempo. Seguimos siendo personas activas, aunque no trabajadoras. En mi caso, y seguramente en el de las personas que en mis mismas circunstancias nos acompañan, pues como Concha Martínez, Rosa Sacacia, Inmaculada de los Certales, Pilar Villamayor, bueno, Marta Ser, Pilar Solas, que también está, hemos disfrutado trabajando y ahora estamos disfrutando, viviendo nuestra jubilación con la mirada de lo aprendido. Hemos cambiado de actividad, pero nuestro compromiso personal con una sociedad más justa e igualitaria social persiste y nos acompañará para siempre en nuestro día a día. Ha impregnado nuestro estar cotidiano y nos recuerda que más allá del contrato laboral que hemos cumplido, tenemos un contrato ético y social con nuestro entorno. No puedo terminar sin antes hacer un breve comentario desde lo que hasta hace poco ha sido mi perspectiva profesional. A nadie escapa que nuestra profesión está feminizada. Sin embargo, ni nuestra organización colegial ni la mayoría de las organizaciones en las que se desarrolla el trabajo social son ajenas a la persistencia de un sistema de desigualdad de género. Quiero felicitar a todos los premiados, pero por esto último que acabo de decir, especialmente a María Ángeles Campo y a María Rondo. También jubiladas que han sabido y podido aunar profesión, género, representación y liderazgo. Quisiera animaros a seguir su ejemplo, a ocupar espacios de representación y dirección y, sobre todo, a dar pasos hacia adelante para hacer visible nuestra profesión. Asimismo, instar a todas las personas colegiadas a seguir trabajando sin olvidar los principios éticos de nuestra profesión, a pesar de las dificultades actuales. Ánimo, entusiasmo y muchas gracias. Buenas tardes. Como muy bien ha dicho mi compañera, la compañera que me ha precedido, Lucía, me ha precedido en tomar la palabra, me encuentro aquí para participar en este encuentro anual que congrega colegiadas y colegiados con el acierto de distinguir a trabajadores sociales y otras personas, reconociendo su trabajo por el motivo de haberse destacado en su vida profesional, por su contribución al trabajo social o por sus varios años de dedicación al mismo. Jubilada desde hace unos años, no había podido asistir anteriormente a estos actos. Me congratula que este año tengamos aquí a personas a las que ya se ha referido Javier Escartín, a las que conviene hacer mención especial. Y aquí quiero nombrar expresamente a estos representantes de la profesión que se han desplazado desde Huesca, ya jubiladas desde hace un tiempo, pero que merecen un recuerdo especial como pioneras, como personas que iniciaron el trabajo social en dicha ciudad. Y como conocí muy bien su hacer, puedo decir que por su formación, por su exigencia, rigor y compromiso en el trabajo, así como por las condiciones que permite trabajar en una ciudad pequeña, se consiguió una gran labor. Quienes nos matriculamos en escuelas cuando los estudios que se impartían no se sabía muy bien a qué conducían y existía un conocimiento muy vago de la profesión, sabemos que fueron necesarios muchos años de esfuerzo y perseverancia para ganar un espacio como profesión reconocida oficialmente por el Estado. Como muchos conoceréis, creo que fue una de las primeras escuelas que se creó. Se fundó en Barcelona con el nombre de Escuela de Formación para el Hogar y Obras Sociales Femenina. El título habla por sí solo y deja muy claro que el centro incidía más en la formación personal que en la preparación para ejercer una profesión. Y de allí fue evolucionando, partiendo de unos estudios ignorados por la mayoría de la sociedad, cursados básicamente en instituciones privadas, apadrinados en la mayoría de los casos por la Iglesia o por instituciones creadas por el gobierno de entonces. Reivindicamos estudios universitarios y lo conseguimos, aunque de grado medio o diplomatura.
Reivindicamos la licenciatura universitaria y la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior nos resolvió la cuestión, grado y 4 años de formación, lo que sitúa la profesión al mismo nivel de otros estudios, lo que ayudó a consolidar la profesión. Y en cuanto al trabajo profesional, no se puede obviar lo que supuso demostrar que el trabajo social que entendíamos no significaba lo mismo para el resto de la sociedad. Por haber formado parte del colectivo que a principios de los años 70 del siglo pasado iniciamos la andadura de ocuparnos de los servicios sociales, formando parte del personal de la Administración a nivel estatal, recordamos que se nos asignaron unas tareas que intentaban solucionar los problemas sociales a través de actuaciones de contenido asistencial de carácter inmediatista, que marcaban y definían las organizaciones de asistencia en aquellos años. No podríamos llamarlo exactamente que actuábamos con programas, pero sí un esbozo de los mismos. En esta época se empezaban a crear núcleos de atención a la población desde los distintos ministerios y organismos. Así, en poco tiempo, las administraciones empezaron a crear plazas de trabajadores sociales, obedeciendo quizás la evolución de la sociedad que comportaba ciertas reclamaciones y a los valores emergentes. Un recuerdo también a quienes se esforzaron desde el sector privado y de las entidades sociales para hacer crecer el trabajo social. Todos contribuyeron a que la estructura político-social se interesara por el bienestar de los ciudadanos. Quienes comenzamos nuestro trabajo en los años que he mencionado somos conscientes de que quizás seamos, como se nos suele llamar, las históricas, las de la vieja guardia, hoy me han dicho también por ahí las primitivas. Es lógico, todo trabajo, toda profesión tiene su historia y creo que la labor y gestión que se hizo, que tampoco nos gustaba tanto hacerla, fue el que correspondía hacer e intentamos ser leales y trabajar con principios deontológicos y que fue el germen de lo que ha habido más tarde y de lo que tenemos ahora. Es posible que muchos, como en todo, descubriendo y recordando el pasado, valoremos el presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo a Concepción Pior Sierra, a Marta Serch, a Rosa Sacacia, a Mari Carmen Samprieto, a Concepción Martínez Herrero, Inma de los Certales, María Pilar Villamayor, Maribí Ramón Gil, María Elisa Santa Fe y Lucía Henar. A todas ellas un fuerte abrazo.